Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 8 de septiembre de 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa ha zanjado los rumores de su dimisión rechazando esa posibilidad. Lo ha hecho mediante una entrevista concedida a una emisora católica española. Los principales rabinos judíos han protestado por la interpretación que dio el Papa sobre la necesidad de cumplir los mandamientos para salvarse. El estado de Texas, con el aval del Tribunal Supremo norteamericano, ha hecho prácticamente imposible el aborto. Los demócratas quieren impedirlo a toda costa. Los superiores generales de los institutos religiosos que celebran la misa tradicional se han reunido y han expresado su malestar por el documento contra la misma. Ha comenzado en Budapest el Congreso Eucarístico Internacional, que será clausurado por el Papa el próximo domingo. El Papa Francisco no va a dimitir, así lo ha afirmado en la entrevista concedida al periodista español Carlos Herrera para la cadena COPE. El Papa Francisco ha abordado una gran variedad de temas en la entrevista que concedió a Carlos Herrera para la cadena COPE, pero el que más expectación había creado era el de su posible dimisión, motivo de rumores durante los últimos días. Sobre su operación, el Papa reconoció que había sido muy seria y que fue decisiva la intervención de un enfermero. «Me salvó la vida», me dijo. «Usted tiene que operarse». Había otras opiniones, no que con antibiótico, pero la explicación que le dio este sanitario con más de 30 años de experiencia fue clave. La cirugía detectó que había un tramo de 33 centímetros necrosado en el colon. En este sentido, el Santo Padre ha manifestado que casi 2 meses después de la intervención lleva una vida totalmente normal, puede comer de todo y mantener su amplia agenda. Pese a su recuperación, las especulaciones hablaban de una posible renuncia. El Papa lo ha desmentido tajantemente. A mí ni se me pasó por la cabeza. Yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia. Sobre la reforma de la curia, su santidad asegura que el documento no va a tener nada de nuevo de lo que se está viendo ahora. Quizá algún detalle, algún cambio de dicasterios que se juntan, 2 o 3 dicasterios más. Por ejemplo, educación se une con cultura, propaganda fide con el dicasterio de la nueva evangelización. A propósito del proceso por corrupción en el que está imputado el cardenal Becciu, ha recordado que éste ha sido llevado a juicio porque así lo establece la legislación vaticana, pero ha aclarado que lo importante es llegar hasta el fondo y no sus deseos o sentimientos personales. Yo quiero de todo corazón que sea inocente. Además, fue un colaborador mío y me ayudó mucho. Las palabras del Papa sobre los mandamientos han causado mucho malestar entre los rabinos judíos, que han protestado ante el Vaticano pidiendo explicaciones. En la audiencia general del miércoles 18 de agosto, el Papa Francisco dio una catequesis sobre la justificación, la observancia de los mandamientos y de la ley mosaica. El presidente de la Comisión para el Diálogo con la Santa Sede del Gran Rabinato de Israel se ha quejado de lo que afirmó el pontífice y ha pedido una aclaración. En esa catequesis, el pontífice relativizó la necesidad de cumplir los mandamientos para poder salvarse, porque éstos habían sido superados por la ley del amor. Los mandamientos están, pero no nos justifican. Lo que nos justifica es Cristo. Los mandamientos se deben observar, pero no nos dan la justicia.
está la gratuidad de Jesucristo, el encuentro con Jesucristo que nos justifica gratuitamente, dijo. El pontífice concluyó su mensaje diciendo: ¿cómo vivo yo? En el miedo de que si no hago esto iré al infierno, o vivo también con esa esperanza, con esa alegría de la gratuidad de la salvación en Jesucristo. Las palabras del Papa no han gustado a los rabinos judíos. El rabino Razón Arousi dijo que los comentarios parecían sugerir que la ley judía está obsoleta. También ha protestado el gran rabino de Roma. En su homilía, el Papa presenta la fe cristiana no sólo como un sustituto de la Torá, sino que afirma que la Torá ya no da vida, lo que implica que la práctica religiosa judía en la época actual queda obsoleta. Lamenta el rabino Arousi, que añade: esto forma parte de la enseñanza del desprecio a los judíos y al judaísmo, que creíamos totalmente desautorizada por la Iglesia. Abortar en Texas va a ser muy difícil desde ahora, pues está prohibido desde el momento en que se escuche el latido del corazón del feto. Los demócratas lo rechazan. El estado de Texas se ha convertido en el primero de Estados Unidos en el que entra en vigor una ley realmente provida que prohíbe el aborto a partir de la detección del latido cardíaco del no nacido. El lobby abortista no ha conseguido paralizarla en la justicia y el Supremo norteamericano ha fallado a favor de la ley. El presidente Joe Biden, que se declara católico practicante, ha arremetido contra la nueva ley provida de Texas y ha defendido lo que, según él, es un derecho constitucional al aborto, asegurando que harán todo lo posible por derogar esa ley. Planned Parenthood, la Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones presentaron el lunes un recurso desesperado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pidiendo a los jueces que bloquearan temporalmente la aplicación de la ley, pero el máximo órgano judicial norteamericano se decantó por 5 votos a 4 a favor de la ley provida. Los superiores generales, que tienen permiso para celebrar la misa tradicional, han expresado su malestar por las nuevas restricciones. Tras la publicación de Traditionis Custodes, el documento del Papa que limita la celebración de la misa tradicional, el malestar entre los institutos religiosos que tienen permiso para celebrar ha ido en aumento. Ahora se ha reunido en Francia y han hecho un comunicado expresando su dolor por esas restricciones. En el comunicado empiezan por mostrar su fidelidad a la Iglesia y al Papa, pero a continuación manifiestan su dolor por la forma en que están siendo tratados por su apego a la liturgia tradicional, a la misa tridentina. Piden que la Iglesia les trate como una verdadera madre. No nos consideramos en absoluto la verdadera Iglesia, por el contrario, vemos en la Iglesia católica a nuestra Madre en la que encontramos la salvación y la fe. Estamos lealmente sometidos a la jurisdicción del Sumo Pontífice y a la de los obispos diocesanos, como lo demuestran las buenas relaciones en las diócesis, afirman. Pedimos un diálogo humano y personal, lleno de confianza. Nos gustaría poder conocer a una persona que sea para nosotros el rostro de la maternidad de la Iglesia. Nos gustaría poder contarle el sufrimiento, los dramas, la tristeza de tantos fieles laicos de todo el mundo, pero también los sacerdotes, religiosos y religiosas que han entregado su vida por la palabra de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Recuerdan que se les había prometido que se tomarían todas las medidas para garantizar la identidad de sus institutos en la plena comunión de la Iglesia católica. Los religiosos y religiosas y los sacerdotes comprometidos en nuestros institutos han emitido votos o se han asumido compromisos según esta especificación. De este modo, confiando en la palabra del Sumo Pontífice, han entregado su vida a Cristo para servir a la Iglesia. Estos sacerdotes y religiosos han servido a la Iglesia con dedicación y abnegación.
¿Podemos privarles hoy de aquello con lo que se han comprometido? ¿Podemos privarles de lo que la Iglesia les prometió por boca de los papas? Concluyen. El domingo fue inaugurado en Budapest el Congreso Eucarístico Internacional. El Papa lo clausurará el domingo que viene. El 52 Congreso Eucarístico Internacional ha dado comienzo el pasado domingo y se prolongará hasta el domingo 12 de septiembre con el lema «Todas mis fuentes están en ti». Será clausurado por el Papa. La comunidad católica de Hungría está lista para la visita del Santo Padre. Rezamos para que la visita papal, junto con la mitigación de la pandemia del coronavirus, sea una señal de esperanza y un nuevo comienzo para nosotros, dijo el arzobispo de Budapest, el cardenal Péter Erdő. Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, protestante calvinista, declaró que está deseoso de encontrarse con el pontífice. Francisco celebra la misa de clausura de Budapest el 12 de septiembre. La planificación de la breve visita del Santo Padre a la capital húngara también incluye un encuentro con obispos, cristianos de otras denominaciones y la comunidad judía, así como destacados políticos húngaros. El programa del Congreso contiene celebraciones y adoraciones eucarísticas, talleres, actividades culturales, exposiciones y testimonios en distintos idiomas. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las consecuencias de la prohibición casi total del aborto en Texas. El Papa no se va a jubilar. Lo ha dicho él mismo de una forma tajante y clara en la entrevista que ha concedido al periodista español Carlos Herrera en la COPE, la cadena, la emisora de los obispos españoles. Ha dicho, no sé a quién se le ha ocurrido esa idea. Porque ciertamente ha sido un rumor insistente en las últimas semanas, después de la operación del Santo Padre. El Papa también, en esa misma entrevista, ha aclarado que está prácticamente recuperado de la operación, pero ha dicho que estuvo a punto de morir y que fue un enfermero el que le aconsejó que fuera al quirófano y que no hiciera caso a los médicos que querían más bien curar el problema con antibióticos, un problema que solo tenía cirugía porque una parte del colon, 30 centímetros, estaba necrosado. El Papa no se va a jubilar, lo ha dicho él, bueno. Pero hay una cuestión que no se ha aclarado en la entrevista. Por lo menos, si le hicieron la pregunta y él contestó, eso no ha salido publicado. Me refiero a la cuestión de si va a haber o no un estatuto, algún tipo de legislación sobre los papas eméritos. Porque cuando empieza el rumor de que el Papa se iba a jubilar, no estaba ligado a su estado de salud, sino a esta cuestión. El hecho de que un Papa dimita, primero, no es la primera vez que había ocurrido en la historia y es algo previsible. Benedicto XVI ha hecho algo que podía hacer, ha dimitido. Bueno, pero lo que no estaba previsto, porque habían sido casos excepcionales, es cuál era la función, qué tenía que hacer, qué limitaciones tenía el Papa emérito, el Papa que dimitía. Y es necesario aclarar esto. Es necesario para evitar confusiones y para evitar, quizá en el futuro, no con el Papa Benedicto, obviamente, pero para evitar en el futuro el riesgo de que la Iglesia se divida teniendo 2 o 3 papas. El estatuto sobre el papel, las limitaciones, las funciones de un papa emérito es necesario hacerlo. En torno a esto, en torno al rumor de que se estaba preparando este estatuto, surgió, como rumor, por supuesto, porque hasta que no se vea escrito no se sabe nada, surgió que lo mismo que los obispos tenían que presentar la dimisión a los 75, y los cardenales perdían su derecho a voto en un cónclave a los 80, el Papa
podría dimitir, no creo que nunca se le pueda obligar, podría dimitir a los 85, 75, 80, 85. Y esa especulación fue la que generó que, como el Papa actual, el Papa Francisco, está ya muy cercano a cumplir los 85, podría dimitir después de cumplir los 85. Bueno, eso, todo son especulaciones y rumores, pero ciertamente el estatuto sobre la función, la misión, las limitaciones de los papas eméritos es necesario en la Iglesia. No sé si además de necesario es urgente, pero es necesario. En cualquier caso, el Papa Francisco ha dicho que está estupendamente de salud y que él no va a dimitir, al menos debido a su estado de salud. La otra noticia importantísima de esta semana ha sido el éxito rotundo del movimiento Pro Vida en el estado norteamericano de Texas. Texas aprobó una legislación según la cual no se podía abortar cuando ya el feto diera señales de vida a través de los latidos del corazón. Cuando se detectara que el feto estaba con su corazón latiendo, ya no se podía abortar. Y eso sucede aproximadamente en torno a las 6 semanas. Por supuesto, los que estaban en contra de la vida, a favor del aborto, apelaron al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha fallado a favor de Texas. Es decir, en Texas no se podrá abortar después de las 6 semanas. O de otra manera, no se podrá abortar cuando los médicos detecten el latido del corazón del feto, que sucede a las 6 semanas. Eso tiene una cantidad enorme de maravillosas consecuencias. La primera, que se estima que 50.000 niños solo en el estado de Texas van a poder nacer cada año. Bueno, esa es la primera y la más importante. Luego hay otra consecuencia, y es que si Texas puede hacer esto, lo mismo podrán hacer otros estados norteamericanos que están también a favor de la vida, sobre todo los estados del sur, donde gobiernan los republicanos, y también otros estados, otras naciones fuera de Estados Unidos. Si solo se puede abortar a partir de las 6 semanas, el plazo para abortar queda reducidísimo. ¿Por qué? Porque normalmente la mujer se da cuenta de que está embarazada después de un mes del embarazo. Es decir, si a las 4 semanas es consciente, solo tendrá 2 semanas para pedir el aborto. No es la solución ideal, que sería prohibir los abortos, pero es una medida, una gran victoria a favor de la vida y una medida que va a favorecer el nacimiento de muchos niños que, de lo contrario, habrían sido asesinados en el vientre de sus madres. Es que además, y esto es lo más importante, por supuesto, pero es que además esto representa una derrota para el nuevo orden mundial, que tiene en el aborto, en la eutanasia, no solamente ahí, ¿verdad?, pero en el aborto y la eutanasia tiene puestos sus primeros objetivos. Es una derrota para el nuevo orden mundial. Que un estado como Texas, importantísimo dentro de Estados Unidos, haya conseguido esto y que otros estados dentro y fuera de ese país lo vayan a imitar, es una derrota para el nuevo orden mundial. Y eso significa que pueden ser derrotados, que no son tan poderosos como nos quieren hacer creer, que no lo tienen todo tan atado como dicen, que no son invencibles, pueden ser derrotados. Y eso se ha conseguido por la tenacidad, por la perseverancia de todos los que están a favor de la vida. Han luchado sin rendirse, han luchado en contra de la publicidad, han luchado en contra de los insultos, han luchado en contra de todo tipo de persecución, a veces en la cárcel, no se han rendido y han vencido. Y si el nuevo orden mundial puede ser vencido en un asunto tan espinoso, tan sensible, como es el aborto, también puede ser vencido dentro de la Iglesia. Tienen todo el poder, o eso dicen. Tienen todos los recursos. Y quieren hacer de la Iglesia una sucursal del nuevo orden mundial, dócil al poder, que acepte lo que ellos quieran, que bendiga lo que ellos deciden. Por supuesto, cuentan para conseguirlo
con la ayuda no solamente de fuera, sino de dentro. Si los Provida han vencido en Texas, también nosotros podemos vencer. Podemos vencer a aquellos que están a favor de la ruptura con la palabra de Dios y con la tradición, a los de la nueva iglesia. Podemos vencer a aquellos que creemos que Cristo sigue estando vivo, que Cristo es el Señor, que Cristo no pasa nunca, que hay que ser fieles a Cristo, incluso aceptando la persecución o la pérdida del honor o la pérdida de la vida. Podemos vencer. No está escrito que ya estemos derrotados, aunque nos lo están diciendo todos los días. Podemos vencer. Ellos tienen el poder, bueno, pero nosotros tenemos la razón. Tenemos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Meditando sobre esto recordaba una vieja canción de cuando yo era joven, una canción que popularizó Joan Baez, basada en un himno religioso muy antiguo que después se usó en el contexto de la lucha sindical y de la lucha contra el racismo. Nosotros venceremos. Cristo venció. Nosotros venceremos. Lo que no tenemos que hacer es rendirnos. Lo que no tenemos que hacer es dar la batalla por perdida. El éxito en Texas demuestra que la tenacidad, la perseverancia, creer y poner en práctica lo que uno cree, eso es lo que te va a dar la victoria. Cristo venció, nosotros venceremos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.